Muy buenas, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien donde sea que estén. Soy el profesor Rafael Angulo y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la psicofisiología. Antes de comenzar con el tema, es importante desglosarlo en las partes que los componen. Por ello, cabe preguntarnos, ¿qué es la psicología? Y esta pregunta, aunque a un primer momento no pareciera difícil, siempre ha tenido su dificultad, debido a que hacer una ciencia tan amplia en lo que respecta a su estudio ha presentado diversas dificultades que complejizan la definición clara de lo que trata esta ciencia. La dificultad para definirla se origina desde Wundt en el siglo XIX. Recuerden que Wundt es el verdadero padre de la psicología como ciencia, porque antes de ella, esta estaba unida tanto a la filosofía como a la fisiología, y era más estudio especulativo más que otra cosa. Wundt, al diseñar un laboratorio experimental de psicología, funda formalmente lo que es la ciencia, mas su epistemología y método desde ese entonces ha sido poco claro, debido a que su principal intención era estudiar la percepción, lo cual hacía a través tanto por métodos cuantitativos como por métodos cualitativos. ¿Cómo así? Él evaluaba cuantitativamente la percepción al ver cuánto tiempo tardaba una persona en responder ante un estímulo. Eso lo podía medir y cuantificar fácilmente. Pero luego también quería saber qué experiencia subjetiva tenía la persona. Entonces usaba el método de la introspección para indagar en ella. ¿De qué manera? Preguntándole abiertamente de cómo había sido su experiencia. Entonces aquí estamos viendo que desde sus orígenes mezcla dos metodologías distintas, tanto la cuantitativa como la cualitativa. Recuerden que el método cualitativo, su intención principal es estudiar lo subjetivo, mientras que el cuantitativo lo objetivo. Y desde entonces podemos decir que el objeto de estudio o en sí, que es lo que estudia la psicología, ha sido poco claro, porque viéndose los primeros psicoanalistas, Sigmund Freud, él estudiaba era el inconsciente, lo subjetivo, lo no racional, mientras que otro enfoque como el conductista, su intención de estudio era netamente lo objetivo, o sea, aquello que podía observar y cuantificar, la conducta. El conductivismo no le interesaba nada de lo que estaba pensando la persona. Posteriormente llega el enfoque cognitivo, que busca estudiar los procesos cognitivos por los cuales las personas perciben. Entonces aquí podemos ver que la dificultad que presenta la psicología en tanto para una definición clara viene desde sus orígenes, es tanto por la epistemología y métodos que usa y porque su objeto de estudio es muy amplio. Entonces, una definición amplia de la psicología la ofrece Paladines en el 2011, que dice que es la disciplina científica que estudia el ser humano en sus actividades mentales, afectivas y conductuales, tanto desde el punto de vista general, individual, social y genético. Vemos en esta definición cómo hay que hacerla amplio o cómo es amplio el estudio de la psicología, que no solamente se basa en lo mental, sino también en lo afectivo y en lo conductual. Y no solo se basa en lo individual, sino en lo social e incluso aborda lo genético. Viendo cómo esta ciencia, su espectro de estudio es muy amplio. Otra definición la podemos encontrar con Fernández, que es citado por Arana, Meiland y Pérez en el 2006, quien dice: es el conjunto de conocimientos básicos sobre la psique humana que, aplicados mediante una técnica apropiada, permite resolver muchos de los problemas que los seres humanos encontramos en la realización de nuestra conducta. La psicología es una ciencia y como tal busca principalmente entender al ser humano,
¿Y para qué lo busca entender? Para poder establecer reglas, teorías o leyes que le sirvan para predecir su conducta. No solamente su conducta, también predecir qué consecuencia tendrá cualquier intervención que hagamos en la conducta de un ser humano, en un grupo en general. Entonces la psicología es una ciencia que nos ayuda a recabar información que nos permitirá más adelante usarla y así aplicarla para hacer intervenciones en el ser humano con un fin particular. Entonces aquí vemos que la psicología es una ciencia muy amplia. Inicio este tema de la psicofisiología porque la psicofisiología es una palabra compuesta de la psicología y de la fisiología. Y aquí les pregunto, ¿qué entienden ustedes por fisiología? Entonces aquí podemos ver que etimológicamente, o sea, el origen de la palabra, refiere al estudio de la naturaleza. Aristóteles, en sus tiempos, decía que la definía como el funcionamiento de todos los organismos vivos, mientras que Hipócrates la definía como el poder curativo de la naturaleza. Vamos a ver algunas definiciones de fisiología, entre las cuales se encuentra la de Paladines, que la define como estudia los procesos físicos y químicos que tienen lugar en los organismos vivos durante la realización de sus funciones vitales. Estas funciones vitales vienen siendo la de reproducción, crecimiento, metabolismo, respiración y entre otros. Y entendiendo que se estudia desde el nivel celular hasta el nivel macro del organismo en su totalidad. Estudia las funciones vitales del organismo sano. Debe ser que estudia los procesos concernientes al funcionamiento coordinado de los diferentes sistemas. O sea que la fisiología estudia los diferentes procesos, tanto del sistema nervioso como el sistema circulatorio, digestivo, respiratorio, y ver cómo ellos se relacionan entre sí. Y no solamente eso, sino que la fisiología también estudia los procesos relacionados con el funcionamiento del ser vivo como un todo con respecto al medio en el que vive. O sea que saber cómo funciona o cómo actúa el cuerpo, los diferentes sistemas, en contextos ambientales determinados. Porque no es lo mismo el desempeño de un cuerpo humano, digamos, en un lugar desértico a un lugar frío o en la selva. ¿Cómo funciona el cuerpo? El cuerpo funcionará diferente dependiendo del ambiente donde se encuentre. Llegando a este punto podemos empezar a comprender mejor lo que es la psicofisiología, que Paladines en el 2011 la define como disciplina científica que tiene como objeto de estudio a las interrelaciones existentes entre los aspectos fisiológicos y los aspectos psicológicos del comportamiento. Para entenderla, vamos a ver qué objetivos persigue esta ciencia o esta disciplina. Descubrir y explicar las relaciones existentes entre las funciones psicológicas y su sustrato orgánico, o sea, qué tipo de relaciones tiene los diferentes aspectos psicológicos como el pensamiento, el lenguaje, la conducta, las emociones, con el organismo, y construir teorías capaces de explicar y predecir conductas y actos mentales en términos biológicos. Acuérdense que siempre con las teorías o este tipo de disciplinas busco predecir las conductas para así saber qué sucederá con un tipo de intervención particular o también saber por qué suceden las conductas determinadas que se encuentran estudiando. Ahora, además de la psicología y la fisiología, la psicofisiología se nutre de otras disciplinas como la neurología, que es la especialidad médica que se ocupa del estudio del sistema nervioso en general, la neurofisiología, rama de estudio del funcionamiento y tejido del sistema nervioso, la farmacología estudia la interacción entre las sustancias químicas y los tejidos vivos, y la neuropsicología estudia las relaciones existentes entre el comportamiento y el sistema nervioso. ¿Cómo cumple sus objetivos la psicofisiología? A través de dos medios,
o a través de dos caminos. Entre ellos está la generalización, que es una conclusión general basada en muchas observaciones de fenómenos similares. O sea, que la psicofisiología, a través del estudio de muchos fenómenos o a través del estudio de un gran número de sujetos, va a sacar conclusiones que les servirá para construir tantas teorías como principios o leyes. Un ejemplo de eso lo podemos ver dentro de la psicología, como el conductismo explica las diferentes conductas y el aprendizaje. Por ejemplo, Pavlov, con su experimento de los perros, él vio que el aprendizaje ocurría por asociación, cuando las personas asocian los diferentes estímulos. Y para ello evaluó a diferentes perros, viendo que los podía hacer asociar el estímulo de la campana con el estímulo de la comida, y así hacer que una conducta de salivación ocurriera cuando él sonara la campana sola, sin presentar el estímulo. Había hecho que el perro aprendiera a salivar solamente cuando escuchara la campana. Otro camino es el de la reducción, que trata se describe un fenómeno en términos de los procesos más elementales que subyacen. ¿Cómo es eso? Estudiar, por ejemplo, lo que es la atención, los diferentes procesos como psicológicos, como es la atención, la memoria, el aprendizaje, el lenguaje, el pensamiento, a través de la indagación de procesos más básicos subyacentes. O sea, a través de qué es lo que ocurre en el cerebro cada vez que prestamos atención, cada vez que hablamos, cada vez que pensamos en algo determinado o cada vez que recordamos. Entonces aquí vemos que son dos caminos diferentes. En un camino evalúa a un gran conjunto de sujetos en una conducta determinada, mientras que la de reducción evalúa esa misma conducta determinada, pero a través de los procesos subyacentes o más básicos que componen esa conducta. La psicofisiología aborda sus estudios a través de ambos caminos. Aquí podemos observar una frase de Carson con respecto al tema. No es suficiente observar conductas y relacionarlas con sucesos fisiológicos que ocurren al mismo tiempo. Conductas idénticas pueden darse por diferentes razones y, por lo tanto, pueden desencadenarse por diferentes mecanismos fisiológicos. Un ejemplo de ello es los ratones. Los ratones hacen madrigueras por dos razones. Una razón puede ser que haya bajado la temperatura ambiente y ellos hacen madrigueras para refugiarse y resguardarse del frío, o porque estén embarazados. Y al estar embarazada, la ratona hace madrigueras para ir construyendo un nido donde van a criar sus crías. Aquí podemos ver que dos situaciones diferentes pueden hacer o desencadenar un mismo tipo de conducta. Entonces, en el ratón, los mecanismos fisiológicos hacen que se active la conducta de construir el nido o construir una madriguera para refugiarse del frío.